del arrepentido, del colaborador eficaz, es Dinamarca, pero el resto de los países sí lo contemplan en sus legislaciones para atenuar o servir incluso de exención, causa de exención de la responsabilidad como excusa absolutoria para las personas que colaboran de este modo con la Administración de Justicia, ayudando a desarticular bandas o estructuras de crimen organizado. Hay que decir que absolutamente, por lo tanto, todos los países del entorno occidental, sobre todo el entorno europeo en el que yo me he movido, contemplan esta figura, y esta figura ha dado notables resultados, excelentes resultados, diría yo, en el campo de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra el terrorismo. Hay que decir también que este fenómeno de la colaboración eficaz tiene luces y sombras. Por supuesto, toda regulación al respecto es manifiestamente mejorable. Para eso estamos aquí, para compartir nuestras experiencias y delatar los aspectos de la legislación que nos parezcan manifiestamente mejorables, pero hay que decir que la experiencia en la utilización de esta figura y en general de los métodos especiales de investigación ha sido muy positiva y ha rendido buenos resultados. En España, concretamente, por lo que se refiere al campo de la lucha contra el narcotráfico, ha habido resultados bastante favorables. Luego, si acaso, me referiré a un aspecto procesal importante que aborda el tema de la legitimidad procesal del uso de estas figuras, puesto que el problema fundamental que hay es que el colaborador eficaz es un coimputado. Como coimputado es una persona que tiene derecho a no declarar contra sí mismo y que tiene derecho a guardar silencio. ¿Cómo compatibilizar estos derechos constitucionales con su posición de testigo que va a declarar en contra de otras personas pertenecientes a la misma organización criminal? Cómo compatibilizar sus derechos fundamentales con su posición como testigo. A este respecto, pues, se ha pronunciado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional Español, y lo que dicen es que lo que se ha repetido hasta la saciedad esta mañana, es decir, que no basta con la declaración en exclusiva del coimputado colaborador de la justicia si ello no va corroborado por otros elementos periféricos de carácter objetivo que corroboren esas manifestaciones. Por lo tanto, nunca debe ser un elemento único, sino un elemento coadyuvante con la investigación en unión con otros elementos probatorios de carácter objetivo que corroboren los datos proporcionados por el colaborador eficaz. Tengo que decir que mi experiencia en Guatemala ha sido muy positiva. En muy poco tiempo estamos consiguiendo sentencias condenatorias muy valiosas. Tengo que decir que hasta ahora, que yo sepa, no hemos perdido ningún caso de todos los que llevamos, y bueno, los frutos los estáis viendo en la exposición de esta mañana. Tengo que reconocer el esfuerzo de los miembros de los tribunales penales, algunos de ellos aquí presentes, con una labor brillante, abnegada y entregada, y desde luego la experiencia está siendo muy positiva. Tengo que decir que los tiempos de enjuiciamiento se han reducido considerablemente. Estamos viendo casos de hechos referidos sustancialmente a los años 2008-2007, ya están siendo juzgados en tiempos récord que envidiamos. Desde luego envidiamos la gente que trabajamos en España, porque desde luego en España los tiempos son absolutamente mucho más dilatados. Y con esto no me quiero enrollar mucho, le quiero también ceder la palabra a mi compañero, porque él también tiene ganas de hablar.
Sí, y estaba pensando cómo empezar. Y pensé que una buena forma de empezar es contar un poco mi experiencia. Y mi experiencia de venir a trabajar a Guatemala. Hace poco más de 2 años se me presentó esta oportunidad de venir a trabajar a Guatemala. Después de 33 años en la Policía de Investigaciones de Chile, investigando delitos, justamente lo que se necesitaba o me pedían que hiciera en Guatemala. Y lo primero que hice fue leerme la legislación antes de venir. Entonces me leí el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Policía, que era fundamental para mí, y me encontré con esta maravilla que es la Ley de Criminalidad Organizada. Al analizar los tipos penales de ahí y las herramientas de investigación, pensé que eran mucho más amplias inclusive de las facultades que la policía o un ente investigador tiene en Chile, existía en Guatemala. Con mi experiencia de todos esos años, sumado al hecho que también tengo conocimientos criminalísticos y criminológicos, yo dije, no me puede ir mal. A poco llegar a Guatemala, me entregaron el primer caso. Se trataba de un dirigente que habían asesinado con arma de fuego, que le había salido temprano por su casa en la mañana y la encontraron en un sector muy distinto a su domicilio, horas después, asesinado con arma de fuego. Inmediatamente pensé que podía yo hacer, después de los antecedentes que eran mínimos en la causa, que podía elaborar un plan de investigación, de lo cual yo creía que era muy eficiente. Por lo tanto, escribí como 4 carillas de posibles diligencias que se podían hacer en un orden orientado primero a conocer a la víctima, conocer sus desplazamientos y poder buscar quién podría tener un móvil para asesinarlo. Dentro de los antecedentes de la causa parecía que él había sido amenazado antes y había sido amenazado telefónicamente. Entonces, inmediatamente en este plan, yo había diseñado primero conocer las relaciones de la víctima y no encontrar que lo mejor que podíamos hacer era investigando sus propios llamados telefónicos. Por lo tanto, debíamos identificar todo su círculo y el más cercano, y también podíamos rehacer sus últimas 24 horas de vida, que era fundamental para este proyecto de investigación. Pensé que si nosotros teníamos acceso, porque así me lo decía la Ley de Crimen Organizado, a la data telefónica, yo podría saber exactamente cuántos eran los desplazamientos físicos de la víctima dentro de la ciudad, y con esa información, y si yo recorría esos desplazamientos físicos, podía probablemente con una fotografía de la víctima poder determinar, si llegaba a esos lugares, con quién andaba la víctima antes y por qué razón fue encontrado asesinado a esa distancia. Pensé que si investigaba el teléfono del sujeto que días antes lo había amenazado, podía identificar a esa persona y conocer su rutina a través de su data telefónica. Me parecía ideal esta investigación y con este listado de diligencias de 4 hojas me dirigí a conversar con el auxiliar fiscal. ¿Qué hizo él? Tomó un lápiz y me empezó a tachar todas estas investigaciones, convirtiéndola apenas en un 10% de cosas que se podían hacer y me dijo que ninguna de esas se podía hacer. Yo manifesté cómo es posible que no se puedan hacer si yo me estudié tanto la ley guatemalteca y yo lo leo que aquí es posible hacer, a tal punto que esta ley me parece mucho más perfecta que la chilena. Sin embargo, es que no es posible hacerlo en Guatemala. Ese pequeño 10% que quedó de las investigaciones no era más que un trabajo en la escena empadronando el sector, donde posiblemente podíamos encontrar testigos y también íbamos a revisar el sector, estos supuestos desplazamientos de la víctima que yo había pensado que íbamos a lograr a través de su teléfono, íbamos a encontrar posiblemente alguna cámara de vigilancia, que yo veía que sí era una fortaleza en Guatemala, porque por la calle que yo andaba veía cámaras de seguridad. Entonces creía que si teníamos estos desplazamientos íbamos a poder encontrar alguna imagen. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando empezamos a empadronar el sector, nadie decía nada. Y nadie decía nada porque decían, no, aquí a los testigos los matan. Sin embargo, cuando empezamos a encontrar unas posibles cámaras que podían tener imágenes, nos encontramos que aquí no había ningún equipo que pudiera rescatar las imágenes de esos sistemas de seguridad. Entonces, lo más cercano a conseguir esas imágenes era incautarle los equipos de seguridad a los negocios particulares, etc. Lo cual, a mí, pese a lo útil en la investigación, me parecía tremendamente arbitrario que a un señor que pusiera
su sistema de seguridad en su casa, fuéramos nosotros arbitrariamente a arrebatárselo para tenerlo acaso un año con nosotros y dejarlo desprovisto de su equipo de seguridad.